La noche en que la niña dijo el nombre por primera vez, el generador del orfanato de Santa Aurelia tosió una sola vez y las luces se atenuaron como si el edificio hubiese tomado un respiro brusco. La tormenta que se movía sobre la ciudad no era lo bastante dramática para explicar el silencio que siguió. Era una lluvia delgada, cansada, que golpeaba las rejas de las ventanas y resbalaba por el vidrio como un dedo aburrido. La hermana Magdalena se inclinaba con una manta en las manos, arropando a la pequeña de 5 años que había sido dejada allí 2 semanas antes sin papeles y con una vieja fotografía cosida a su suéter. La niña había permanecido en silencio solemne de una manera que obligaba a los adultos a recomponer sus gestos, a forzar paciencia y bajar la voz. Y entonces, cuando el reloj de la escalera hizo sonar su mandíbula plástica acercándose a la medianoche, la niña giró la cabeza y dijo con perfecta claridad: «Me llamo Elizabeth Angela y puedo probarlo». En la oficina de abajo, el padre Noel estaba ordenando facturas e impagables en pilas cuidadosas, haciendo del orden una moneda. Oyó la voz a través del entablado. La acústica de las casas viejas es un misterio, más aún cuando han sido reutilizadas decenas de veces, y se detuvo con la pluma suspendida sobre el margen donde acostumbraba escribir oraciones disfrazadas de notas. Había escuchado cientos de declaraciones de niños, verdades trenzadas con deseo y miedo. «Puedo volar si no miras. Mi madre es una estrella de cine. Mi padre es un dragón que solo se ve cuando se enoja». Pero la frase «y puedo probarlo» se le clavó como semilla en el ojo. Tapó la pluma y subió las escaleras. La niña estaba sentada ahora, la manta doblada sobre su regazo con la pulcritud de quien ha sido criada con reglas. «¿Qué puedes probar?», preguntó la hermana Magdalena, suave pero firme, porque la suavidad sin firmeza es una crueldad disfrazada. Los ojos de la niña eran de un gris que se volvía azul cuando alguien le creía y plateado cuando no. «Que no tengo 5 años», respondió, señalando la fotografía que las monjas habían encontrado cosida en su suéter. «Que yo tomé esa foto. No de mí. Conmigo». Extendió la mano hacia el marco. La hermana lo había puesto ahí para darle un sentido de pertenencia y golpeó la esquina. «Hay una huella debajo del papel. La izquierda. Es mía. Coincidirá». El padre Noel se agachó, medio de rodillas, con las rodillas malas y las intenciones buenas. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó, no porque importara más que la niña, sino porque los nombres son llaves y a veces aparecen puertas si uno sostiene una. «Elizabeth Angela Corbin», dijo sin vacilar, y las sílabas cayeron como monedas en una máquina contadora. «Nací el 9 de abril. Morí el 12 de diciembre. Aprendí así a hacer mi propio pan a los 13. Puedo darte la receta, pero no sabrá bien si no cantas mientras la masa sube». Miró al sacerdote midiéndolo. «Usted no canta, ¿verdad?». Él negó con la cabeza. «No afinado». La niña asintió como si eso resolviera algo antiguo y privado. «Entonces no lo intentes, padre. Usaremos la radio. Las palabras viajan por cables peculiares». Al amanecer, la historia ya corría por el vecindario como vapor bajo una puerta. Una niña en el orfanato que hablaba como una abuela y miraba como detective insomne, un nombre que sonaba caro en la boca y una promesa de prueba. Una reportera llamada Mira Ashwin lo escuchó de una enfermera que enviaba al hijo de su prima al guardería con las hermanas. La enfermera afirmaba que la niña le había corregido la forma adecuada de desenredar una línea de suero. La mujer creía tanto en los santos como en el error humano y había trabajado suficientes turnos de noche para saber que la verdad no necesitaba aplausos. Mira venía de un año escribiendo sobre cosas que se negaban a hacer cosas, comités fantasma, presupuestos desaparecidos, hombres que olvidaban que estaban grabados, y su editor ya la trataba con una preocupación que sonaba a aburrimiento. Tomó el autobús hacia Santa Aurelia con un cuaderno que no pensaba usar y un teléfono que sí. Mira encontró al padre Noel atendiendo la caldera caprichosa y a una vecina regateando el precio del pan sobrante como si Dios llevara cuentas de la austeridad. El sacerdote no amaba a los reporteros, pero le gustaron los zapatos de Mira, cuero viejo reparado con cuidado, y eso le hizo perdonar su oficio por 10 minutos. Explicó que los niños hacían cosas extrañas cuando tenían miedo. Mira no lo discutió. El miedo nos convierte a todos en expertos en supervivencia e invención. Entonces la niña apareció en el umbral con una bolsa de papel llena de crayones contra el pecho y dijo: «Llegas tarde, y no me gusta hacer un juego». Su voz no cortaba. Ordenaba. «¿Elizabeth?», preguntó Mira, y la niña sonrió con el cansancio de quien ya ha tolerado demasiadas malas pronunciaciones. «Puedes usar mis primeros nombres», dijo, «pero no los acortes. Ya tuve que alargarlos yo misma una vez. La primera prueba llegó al día siguiente». La hermana Magdalena y el padre Noel retiraron la parte trasera del marco, y en efecto, hallaron una huella dactilar incrustada en el beige, los surcos visibles cuando la luz entraba en ángulo.
Nadie en Santa Aurelia tenía un kit de huellas, pero la comisaría a 2 calles sí, y el detective León Zamora le debía al Padre Noel uno de esos favores silenciosos que hacen funcionar a las ciudades cansadas. El detective había perdido a su hermana y encontrado la sobriedad en el mismo mes. Ambas cosas le dejaron gusto por las líneas limpias. Polvoreó el papel, extrajo la huella y envió la foto a un técnico que también le debía un favor. No esperaba nada. Recibió una llamada en 27 minutos. «No te va a gustar esto», dijo el técnico, con el tono de quien entiende cómo funciona la atracción. Coincidencia parcial con un registro de fallecida de hace 7 años. Femenina. Elizabeth Angela Corbin. La parcial es lo bastante buena como para ser rara. El archivo era de los que adquieren rumor en los bordes. Elizabeth Angela Corbin había sido una fotógrafa de 37 años que hacía retratos que parecían confesiones que uno no estaba seguro de haber ofrecido. Había desaparecido a principios de invierno. Su último trabajo había sido para una gala benéfica de un hospital, que después perdió su nombre en un escándalo. Su cuerpo fue recuperado 3 meses más tarde, sacado de un canal que llevaba más bicicletas que barcos. La causa de muerte había sido listada como indeterminada, que es la manera solemne del forense de escribir la palabra misterio sin invitar a los poetas. Había susurros de una discusión, susurros de una mujer, susurros de una transferencia bancaria que llegó demasiado rápido, caminó hacia atrás y se desvaneció. El expediente se cerró con educación. Pruebas insuficientes, apetito insuficiente. La gente había seguido adelante. O había sido movida. Mira leyó el resumen 2 veces y luego una tercera, como si una de las frases fuera a girar la cabeza y guiñarle un ojo. Volvió a Santa Aurelia con una bolsa de naranjas y una promesa. Hacer preguntas como un cerrajero abre una cerradura, en silencio y con concentración. «No necesito que me creas», dijo la niña, aceptando una naranja como si la moneda estuviera hecha de cítricos. «Necesito que escribas lo que digo y lo compruebes. Y después quiero que sigas con las partes que no puedas comprobar. Porque ahí es donde está la cosa». «¿Qué cosa?», preguntó Mira. La niña miró la lluvia que se había vuelto más densa. «La puerta abierta», respondió. Las pruebas llegaron desordenadas, como un desfile dirigido por un tamborilero que detestaba el ritmo. Algunas podían comprobarse. La niña describió una marca de nacimiento en el muslo interno con forma de coma. Las fotografías post-mortem, mantenidas fuera de los registros públicos, la confirmaban con una modestia que resultaba obscena. Describió una cicatriz como un guión a lo largo de las costillas, fruto de un accidente en bicicleta a los 12 años. León la encontró en una radiografía archivada en una clínica que había sobrevivido a base de becas y terquedad. Describió una cámara que usaba una medio formato maltrecha con el obturador pegajoso y a un reparador apodado Stitches, que guardaba piezas en un archivador metálico de 2 cajones y rechazaba tarjetas de crédito porque, según decía, el papel no se puede hackear. Stitches recordó a Elizabeth con el agrio respeto de quien admira el trabajo de una persona y teme su voracidad. Abrió un cajón y sacó un recibo con una huella dactilar borrosa donde un pulgar había sujetado el papel al mostrador. Los surcos eran primos de los que había bajo el passepartout de la foto. Otras pruebas eran más complicadas. Requerían fe para cruzar el río sobre piedras diminutas. La niña recitó una receta de pan de romero en gramos y las temperaturas exactas de la leña en un horno viejo que inhalaba corrientes de aire. Cuando las hermanas la siguieron, la cocina olía como si el tiempo hubiese venido de visita, y el primer bocado hizo que el Padre Noel se sacudiera con un bailecito avergonzado. La niña le contó a Mira una frase de contraseña. La porcelana de hueso se rompe como la nieve, y dijo que abriría una cuenta en la nube que había sido puesta a dormir. Lo intentaron. No funcionó en ningún servicio que Mira conociera. «Nube equivocada», dijo la niña con una paciencia que no pertenecía a 5 años. Describió un cuadro que no había estado en público desde que un coleccionista privado lo compró en 1996, un modernista menor, de luces duras y misericordia, y nombró al hijo mayor del coleccionista, en voz baja, como si fuera una amenaza disfrazada de favor. «No lo publiques», le dijo a Mira. «No lo necesitarás. Si quieres que algo sea real en el siglo XXI, aliméntalo a un algoritmo y espera a que eructe tu nombre». La historia llegó a un podcast especializado en lo que llamaban cosas que la ciudad no quiere que recuerdes. Llegó a una mujer en otro país que alguna vez había amado tanto la obra de Elizabeth que gastó un mes de renta en una copia firmada. Envió un mensaje que decía: «Dile que la perdono por el callejón». Llegó a una compañía que mantenía bases de datos que el público no debía conocer. Y un hombre allí, cansado de ser cuidadoso y enamorado del problema, hizo una comprobación que no debía. Encontró otros 6 casos en los últimos 2 años.
Niños de entre 3 y 7 años que despertaron diciendo frases que no podían saber, nombrando nombres imposibles y señalando cicatrices que coincidían con las de los muertos. 3 en otras ciudades. Uno descartado como fraude después de que una madre gritara en televisión que ella le había dicho a su hijo qué decir. Uno desaparecido de la documentación como una página arrancada con limpieza. Los patrones son la manera en que el mundo confiesa, dijo Mira a León. Y las confesiones son la manera en que matan a la gente, respondió él sin dureza. Entonces alguien intentó comprar la historia. Un mensajero llegó con una carta en papel grueso, como si el peso obligara al mensaje a caer al suelo. La carta era educadamente audaz. Un bufete, en representación de una parte interesada, ofrecía financiar el orfanato, lo suficiente para calefacción, colchones nuevos y un patio de juegos sin óxido durante 10 años. A cambio, Santa Aurelia debía mantener a la niña fuera de la vista y exigir a los visitantes que firmaran un acuerdo de confidencialidad cuyos términos eran deliberadamente indescifrables. El padre Noel sostuvo la carta como si quemara. No podemos aceptar esto, dijo, incluso mientras calculaba cuántos niños dormirían calientes sin pedir horas extra a los santos. No podemos, coincidió la hermana Magdalena, y luego guardó la carta en un cajón donde haría picar la madera. Esa noche la niña despertó gritando un grito sin edad. No permitía que la tocaran, ni siquiera la hermana que había aprendido los abrazos exactos que exige un orfanato. Señalaba la ventana, al lugar donde la lluvia convertía las farolas en ríos borrosos, y dijo una palabra 2 veces. «Ángela, Ángela, ¿tu segundo nombre?», preguntó la hermana Magdalena, y la niña negó con la cabeza tan fuerte que el cabello le golpeaba las mejillas. «La otra Ángela», dijo, «la que tuvo lo que yo no, la que llevó mi nombre como una chaqueta prestada. Nos hicieron iguales en los papeles para que los bancos hicieran lo que las manos no podían». Jadeó, luego se calmó. «Si dejas a un fantasma frente a la puerta el tiempo suficiente», susurró, «aprende a abrirla de memoria». Mira exigió el archivo. León le permitió verlo porque había dejado de creer que el conocimiento pertenecía a quienes cerraban el puño. Y allí estaba, escondido casi al fondo como una mala broma. Una declaración notariada que decía que la fallecida también había usado el nombre de Angela Elizabeth, nombres invertidos. El segundo colocado para sonar legal, y una cuenta bancaria en un país que vendía secreto como mercancía. La firma coincidía con la mano de Elizabeth salvo por una letra, una arrogancia casi imperceptible en la cola de la G. Encontraron una solicitud de pasaporte iniciada y abandonada, una segunda dirección a un dígito de la primera, y una fundación benéfica que apareció el mes antes de la muerte de Elizabeth y desapareció el mes después, dejando solo un sitio web que redirigía a una página sobre bloqueador solar. En algún lugar alguien había confundido identidad con papeleo a propósito. El segundo mensajero no fue cortés. Llegó a la hora del almuerzo, cuando las puertas estaban abiertas para padres y la fila de la olla de sopa escondía a extraños a plena vista. No pidió por la niña. Preguntó por la prueba de vida que han estado fabricando. Mira estaba en el pasillo. Y algo en las muñecas del hombre, demasiado quietas, como animales antes de saltar, la hizo pulsar grabar en su teléfono y decir, con voz alegre, «Oh, el circo está a la vuelta de la esquina». Él sonrió sin humor, lo que equivale a mostrar los dientes. «La prueba puede cuidarse sola», dijo. Se giró y se fue. 2 coches en la calle parpadearon sus luces en un patrón. León llegó 8 minutos después sin aliento y observó las marcas de neumáticos como si pudieran traducirse. «Querían que supieran que estaban aquí», dijo. «Eso es distinto de querer llevársela ahora». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó la hermana Magdalena. León no mintió. Tiempo. La siguiente prueba vino de la niña sin aviso y con la clase de precisión que obliga a los adultos a callar. Sentó a Mira con crayones y le dijo, «No puedo escribir como antes, no con estas manos, pero puedo trazarlo. Tú eres más lista que un mapa». Dibujó un plano de un distrito de almacenes junto al puerto. 2 manzanas que la ciudad había subido y bajado de impuestos como un yo-yo, según las necesidades de campaña del alcalde. Marcó con una flecha un edificio que, según los registros, llevaba vacío desde que una textil había huido. Luego dibujó un cuadrado pequeño dentro del grande y escribió la palabra luz con la caligrafía cuidadosa de una niña de 5 años. «No vayas de noche», dijo. «Cámaras malas». «¿Cámaras malas?», preguntó León. «Las que te miran cuando no estás ahí», respondió la niña. Y mordió un gajo de naranja como para limpiar el sabor de otra cosa. Fueron al mediodía, en un día tan claro que el agua parecía vidrio aprendiendo a ser cuchillo. El edificio estaba vacío si vaciedad se define por sillas sin gente y escritorios sin cajones. Pero en la pequeña sala, como se había prometido, había luz. No mucha,
Solo una rendija a través de ventanas cubiertas que habían sido mal tapeadas por una mano apresurada, pero suficiente para hacer que el polvo actuara. Había marcas en el hormigón donde habían reposado cajas pesadas y luego se las habían arrastrado por el suelo. Había restos de adhesivo en la pared del fondo donde algo parecido a un lienzo había colgado y luego había sido arrancado. Y había un pedazo de papel atrapado bajo la pata de la única mesa que quedaba, una mesa que había sido limpiada pero no por debajo. El papel tenía una secuencia de números demasiado limpia para ser accidental. 9-12-37-13-2. ¿Combinación de casillero?, murmuró León. ¿Números de factura?, frunció el ceño Mira. «O fechas», dijo ella, y las pronunció como quien prueba cada una. 12 de septiembre. 37. No, 37 no es un año. 13. 2. Direcciones, dijo la niña cuando volvieron, como si hubiera tardado en comprender. Cajas. Los nombres van en cajas cuando no caben en marcos. A última hora de la tarde, una mujer tocó el timbre del orfanato 3 veces con un ritmo que erizaba los cabellos del brazo, como si la piel recordara una canción de antes de que el cuerpo la aprendiera. Tenía alrededor de 40 años, la década en que el duelo y la belleza aprenden a compartir un espejo. Se presentó como Rosa Calderón y dijo que conocía a Elizabeth los jueves. ¿Los jueves? El día en que se permitía ser ladrona, dijo Rosa, con la crueldad calculada de una verdad que se ha pulido para protegerse. Había sido limpiadora en una galería, luego en un banco, luego en un lugar que no era ni una cosa ni la otra, pero quería ser ambas. Elizabeth la había fotografiado allí para una serie sobre manos que abrían puertas ajenas. No era una santa, dijo Rosa sin pedir permiso al sacerdote que estaba cerca, pero guardaba recibos. Sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto. Era un bote de película con la palabra luz rayada en su tapa. Dentro, cuidadosamente doblado, una tira de negativos reveló retratos de personas que eran casi rostros, el tipo de ángulo que lo muestra todo y nada. En el borde de la película, un número, 9-12-37-13-2. Llevaron la película a Stitches porque la lealtad a menudo se confunde con conveniencia, y porque las manos de Stitches tenían la firmeza de quien ya la había desperdiciado una vez y no lo volvería a hacer. Él arrancó una imagen del negativo como si sacara un secreto de un testigo reacio. 4 fotos se ensamblaron de químicos y luz. Una mujer en una oficina que no quería ser fotografiada. Un hombre con un tatuaje de un alambre alrededor de la muñeca. Una pintura empaquetada como para viajar. La luz dura del modernista asomando por una costura. Y una quinta que al principio parecía un accidente, hasta que la niña señaló la esquina y dijo, con la absoluta autoridad de una de 5 años, ahí, en la esquina, un reflejo en una ventana oscurecida, la propia Elizabeth, medio rostro y un hombro, la cámara en su mejilla. Prueba que sobrevive como el aliento en el vidrio. Hay un tipo de pánico que no levanta la voz, simplemente cambia la coreografía de las calles. En los 2 días siguientes, coches se aparcaron en lugares legales como coartadas profesionales y luego se movieron un poco sin que nadie viera al conductor. Un hombre con un abrigo elegante pasó frente a Santa Aurelia 3 veces a la misma hora y la 4ª vez sus zapatos eran distintos. La carta llegó otra vez, esta vez con números añadidos. Los números convierten la ética en aritmética si se lo permites. Luego la carta dejó de llegar y llegó la mujer. Se presentó como Angela Corbin y parecía una decisión pospuesta por demasiado tiempo. «Están usando a mi hermana», dijo, cortando los saludos y los títulos honorables, para reabrir una tumba que la ciudad decidió rellenar. «Pararán». «¿Su hermana?», preguntó el padre Noel con cautela. «Ella cambió los nombres en los papeles por trabajo», dijo Angela. «Por seguridad, para hombres que confunden inconveniente con amenaza, y por ella misma. No pretendan que no entienden». Mira la observó mientras Angela observaba a la niña, y el aire a su alrededor hizo lo que hace el aire cuando 2 verdades colisionan. La niña no se inmutó. «No eras mi hermana», dijo. El rostro de Angela hizo 3 expresiones en un segundo: sorpresa, furia, cálculo, y luego se quedó en una 4ª, compostura. «Están lucrando con ella», dijo a Mira, lo que resultó casi divertido dado el estado de la cuenta bancaria de Mira. «No», dijo Mira, «hago ruido». Angela se sentó. No porque alguien la invitara, sino porque sus piernas reconocieron su condición. Ella iba a irse, dijo, y juntó las manos para que dejaran de temblarle. Era complicado. Estaba sobrepasada y pensó que la única salida era atravesar. Teníamos un plan. Iba a desaparecer por un tiempo. Presenté un cambio de nombre para confundir la pista. Escondí una maleta. Esperé. Y luego esperé más. Y luego recibí una llamada para firmar un formulario en una morgue y nadie jamás respondió mis preguntas. Miró.
a la niña y algo en su rostro se ablandó a pesar de sí mismo. Si esto es un truco, dijo al cuarto, es uno cruel. Si no lo es peor. La prueba llegó esa tarde cuando la niña tiró de la manga de Ángela con la insistencia exacta de una criatura que pide ser creída. Me rompiste un diente cuando éramos pequeñas, dijo. Teníamos 9 años y me retaste a saltar desde la cima de las escaleras. Me faltó la última. Tú lloraste antes que yo porque pensaste que estaba muerta. Me llevaste al baño y corriste agua demasiado fría y dijiste, no le digas a mamá, y yo dije, pero es gracioso. Y tú te reíste. Y el diente quedó como un de pirata. Las manos de Ángela se llevaron a la boca como si hubieran sido entrenadas para ese instante. Nadie sabe eso, dijo. Nadie lo sabe. Comenzó a llorar sin ruido, del tipo peligroso. Nunca lo contamos, susurró. A nadie. Si vas a amenazar a quienes intentan no tener miedo, deberías ser más imaginativo que tirar un ladrillo por una ventana. Pero los clichés perduran porque funcionan. El ladrillo llegó al amanecer y rompió el vitral que había sobrevivido a la negligencia y a las reuniones de presupuesto. No traía nota. León lo sostuvo en la palma y dijo, estoy cansado, y nadie lo tomó como si anunciara que iba a dormir. No la movemos, dijo la hermana Magdalena. No movemos a una niña para satisfacer la coreografía de un matón. León asintió. La desobediencia tenía su sitio, pero él había visto cuán rápido aparecen las tumbas para los obstinados. Entonces les haremos lamentar el amanecer, dijo. Se sentó con Mira y Ángela y el sacerdote y la hermana y la niña, que no era una niña, y dibujó un mapa feo del poder con la memoria. Intentarán 3 cosas, comprar, asustar, borrar. Han intentado las 2 primeras. La tercera es la más complicada. Borrar es más fácil cuando la gente ayuda. Tenemos que hacer que borrar sea caro. El plan no era heroico. El heroísmo es para placas y discursos, no para mantener a salvo a una niña de 5 años. Era simplemente poroso en los lugares correctos y rígido en los otros. Mira publicó lo que pudo verificar. La huella dactilar, la película, el almacén, la carta, los números grabados en el borde de la película, la existencia de otros niños que habían dicho cosas imposibles. No nombró al coleccionista, no nombró a Ángela, no nombró a la niña. Describió el ladrillo, pero no la ventana exacta. Dio a los lectores suficiente para ensamblar una indignación que no necesitara un villano con disfraz. Mientras tanto, León fue a un juez con un favor que el juez le debía a la ciudad y obtuvo una orden que le dio dientes temporales para morder los tobillos de cualquiera que intentara morder primero. El Padre Noel llamó 3 favores propios y llenó el patio de gente que parecía tíos y tías, pero tenía entrenamiento que les enseñaba cómo aburrir al peligro. Entonces la niña pidió un espejo. No había sido vanidosa. Había rehuido las cámaras y fruncido el ceño ante su reflejo en tazones de acero inoxidable. Pero ahora quería un espejo de cuerpo entero y lo quería a solas. Se lo dieron con el tipo de temor que normalmente se reserva para las cirugías. Se paró frente a él y susurró sus nombres como una contraseña que prometía no escribir nunca. Luego apoyó la palma en el vidrio y esperó hasta que su respiración coincidió con su otra respiración. Es más fácil ahora, dijo, como quien anuncia que la lluvia se ha vuelto llovizna. La puerta ya no se abre solo desde afuera. Sus ojos estaban tranquilos de una manera que obligaba a los adultos a mirar sus zapatos. Hay cosas que deben encontrar antes de que se deshagan, le dijo a Mira. El número no es solo un número. Es un libro contable en un lugar que finge ser un museo. Guardan los libros donde la gente asume que los libros son arte. Resultó ser casi literal. La pintura modernista que había estado embalada en el almacén reapareció en el ojo público en una pequeña exposición patrocinada por un banco con excelente gusto y excelentes abogados. Colgaba en una sala dedicada a la luz y al dinero. Mira pasó junto a ella 2 veces antes de que sus ojos dejaran de intentar ser corteses. El marco era más profundo de lo necesario. La etiqueta era demasiado solemne sobre la humildad de un donante. Sintió el clic de un pensamiento convirtiéndose en hecho y entonces se movió, no con rapidez sino con propósito, lo cual asusta más a los guardias que correr. Hizo una pregunta con una voz diseñada para que los hombres la subestimaran. Obtuvo 3 respuestas distintas a la misma pregunta. Luego salió, le mandó un mensaje a León con una sola palabra, ahora, y regresó con él y una orden judicial que había sobrevivido a 3 borradores y a un juez que odiaba que lo llamaran después de cenar. Pero odiaba más ser ignorado, detrás del marco, donde el lienzo había sido aflojado, y luego vuelto a ajustar con la ternura de un ladrón, había un bolsillo. Dentro del bolsillo, envuelto en papel de archivo como para proteger tanto la culpa como el arte, estaban fotocopias de libros contables, pasaportes y reclamaciones de seguros. También había fotografías, pequeñas, impresas en una impresora casera que necesitaba que su cartucho de color tuviera fe.
ricos de pie junto a pobres para demostrar su bondad, la mano de un rico en la cabeza de un niño pobre como una marca que grababa caridad en la carne. Había firmas. Estaba de nuevo la secuencia de números, tallada esta vez con lápiz, con una diminuta cruz dibujada bajo el último dígito como si el escritor hubiera tragado una superstición en la que no creía. Todo muy arrogante y muy cuidadoso. Era suficiente. Cuando quienes practican el borrado ven su propia letra en la pared, responden con el menú de siempre. Negar, distraer, denunciar. Intentaron renombrar el crimen. Intentaron convertir a la niña en metáfora y luego en amenaza. Presentaron a una mujer que lloró en televisión y dijo que era la madre de la niña y que unos estafadores con cámaras le habían robado la historia de su hija. Ella desapareció 2 días después en el educado agujero negro de una clínica que no aparece en mapas, pero sí en facturas. Sincronizaron un apagón para la noche de la audiencia y el generador tosió una vez, solo una, y luego se recuperó como si se hubiera sentido insultado. Intentaron reasignar a León a un grupo de trabajo que se reúne eternamente y no arresta a nadie. Él no fue. Convocó una rueda de prensa que detestaba y habló 11 minutos con la ira medida de un hombre que había sobrevivido a su paciencia. Si su filantropía requiere papeleo que no soporta la luz del día, dijo, no son donantes, son decoradores de culpa. En medio del caos, la niña pidió ir al canal. No lo recuerdas, dijo Ángela, más súplica que afirmación. La niña encogió los hombros, un gesto pequeño y enorme. A veces recordar es la forma en que el olvido se suelta. León insistió en 2 coches y un tercero sin distintivos. El padre Noel insistió en agua bendita. La hermana Magdalena llevó toallitas. Se pararon junto al agua que había devuelto bicicletas a sus dueños y guardado otras cosas. La niña entrecerró los ojos al mirar la superficie como si hubiera aprendido a mentir. No aquí, dijo, moviéndose a la izquierda. Me metieron en la curva porque pensaban que las curvas devoran pruebas, pero olvidaron la corriente. Señaló un grupo de pilotes manchados con formas que podían ser tiempo. Ahí, dijo. Ahí fue donde el anillo se enganchó un segundo. ¿Qué anillo?, preguntó Ángela involuntaria. El que no querías, dijo la niña suavemente. El que dije que sí en un cuarto equivocado. Los buzos no encontraron nada que la ley pudiera usar. El agua limpia conciencias demasiado bien, pero un transeúnte, lo bastante viejo para recordar cuando la ciudad aún se permitía un poco de romanticismo, se detuvo y dijo que había encontrado un anillo en ese mismo lugar hacía 7 años y se lo había dado a una chica que vendía flores cerca del puente porque merecía un día feliz. La chica de las flores se había mudado para tener una vida donde las manos no siempre pidieran, pero había vendido el anillo en una casa de empeños que rastreaba números de serie como cartas de amor. Y la casa de empeños había sido auditada por una oficina gubernamental que amaba los números de serie aún más que el dinero. Y en un archivo que nadie había revisado desde que las impresoras tenían cables, ahí estaba, un anillo con una garra rota y un número de serie que coincidía con una compra hecha por un hombre cuyo nombre ya aparecía en un libro detrás de una pintura. Así es como la verdad a veces gana. No con trompetas, sino con papeleo que se niega a morir. Los juicios no tuvieron la dignidad cinematográfica que anhela el público. Hombres de traje fingieron no reconocer sus propias firmas. Mujeres con peinados duros testificaron que solo habían seguido órdenes de comités que no existían en papel. 2 condenas llegaron rápidas y limpias. Un gerente de fundación falsa y un registrador de museo que había practicado enmarcados creativos. Una tercera tardó más y supo a monedas. El hombre con el tatuaje de alambre en la muñeca entró al tribunal vistiendo humildad como un traje a medida y salió llevando un brazalete electrónico como joya. Habría más juicios, y luego más retrasos, y luego algunos acuerdos astutos, porque el poder recuerda cómo sobrevivir a lo que no puede ganar. ¿Y la niña? Comenzó a dormir. No bien al principio. El sueño es un músculo que el duelo atrofia, pero con la firmeza que permite a las mañanas volver a ser mañanas. Comió naranjas y pan que habían recordado cómo ser ellos mismos. Tuvo berrinches, verdaderos, no cinematográficos, por crayones que se rompían y un charco que parecía más profundo de lo que era. Se rió con caricaturas y luego se reprendió por reír, y luego aprendió a no hacerlo. Fue a una terapeuta que creía tanto en la reencarnación como en la neuroplasticidad porque tenía que pagar la renta como todos, y le enseñó a la niña ejercicios de respiración que funcionaban tanto si tenías 5 como 37. Ángela venía todos los jueves y a veces otros días, y aprendieron a estar en una habitación sin forzarla a hacer una infancia. El padre Noel comenzó a tararear mientras lavaba los platos. No era canto, no del todo, pero a la masa no le importaba. En una mañana gris que prometía lluvia y solo entregaba una amenaza creíble, la niña pidió el cuaderno de Mira. «Escríbeme esto», dijo.
sentada con las piernas cruzadas y una seriedad que hizo que los adultos se enderezaran en sus asientos. Hay 3 verdades que no son milagros. 1. Soy Elizabeth Angela y tengo 5 años y ambas cosas son ciertas. 2. La gente que mueve el dinero como si fuera luz siempre intentará poner a la gente en la oscuridad. 3. La prueba no es el final de nada. Es un pasillo. Puedes caminar por él o puedes pintar la puerta y fingir que eres dueño de la casa. Mira escribió. ¿Lo publicarás?, preguntó la niña. Mira sonrió una sonrisa cansada que había recordado cómo ser amable. Lo guardaré, dijo, para cuando necesiten recordarlo. El último giro, si es que lo era, llegó en silencio y sin respeto por los editores. Una carta llegó dirigida a la niña, en una caligrafía que había aprendido inglés en un país que rara vez lo usaba. Dentro había una fotografía, en blanco y negro, un poco borrosa, el tipo de desenfoque que protege la intimidad y provoca obsesión. Mostraba un pasillo de hospital 20 años atrás. Una mujer con bata sostenía a un bebé envuelto. A su lado estaba una enfermera cuyo gafete estaba girado, y un hombre con ojos cansados que parecía haber aprendido la alegría y el terror el mismo día. En el reverso una nota. Dijeron que eras mía. Dijeron que estabas muerta. Seguí la puerta equivocada demasiado tiempo. Si eres la misma y no la misma, esperaré los jueves. Había una dirección de regreso. Era un lugar que nadie había esperado. Un lugar donde los papeles pueden reorganizarse para borrar el arrepentimiento. Ángela lo leyó y se quedó muy quieta. No debemos apresurarnos, dijo. Pero tampoco debemos detenernos. La niña tocó la fotografía como si pudiera darle calor. Iremos, dijo. Y la ciudad no tanto estuvo de acuerdo como que no encontró cómo discutirlo. La prueba, al final, no era lo que el mundo había pedido. No era una ecuación ni un milagro captado desde múltiples ángulos. Ni siquiera una confesión firmada con tinta que sobreviviera a la lluvia. Era una vida reanudada en el punto donde había sido interrumpida por la codicia y la invención. Era una niña que sabía 2 nanas con la misma melodía. Era una hermana que perdonó una caída que no había causado y aceptó un diente que creció derecho. Era un sacerdote que aprendió a tararear y un detective que guardaba una foto en su cartera aunque juraba que él no hacía esas cosas. Y una reportera que escribió una frase que podía confundirse con una oración. Y quizás lo era. La puerta está abierta. Camina si puedes. Si no puedes, espera. Alguien recordará la bisagra. Un jueves de clima ordinario, la niña se paró de nuevo frente al espejo y observó cómo su respiración se volvía pareja. Presionó su mano contra el vidrio y sintió que el frío cedía una fracción, como la piel de un lago al anochecer. Soy Elizabeth, dijo. Soy Angela. Sonrió no cansada ahora, sino simple. La sonrisa de quien ha encontrado a una amiga en la multitud y está a punto de llamar un nombre que hará que se dé vuelta. Y puedo probarlo, añadió. Y luego negó con la cabeza con el desprecio de una niña de 5 años hacia la redundancia. No necesito hacerlo. No hoy. Afuera, una sirena le decía algo urgente a alguien más. Adentro, una tetera cantaba fuerte a propósito. La ciudad que no había aprendido nada y lo había aprendido todo, siguió adelante. Y ella también.